La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. Con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Padres al Día, el programa número 1 de aprendizaje de la televisión paraguaya. Siempre los que trabajamos en psicología infanto-juvenil tenemos un grupo etario llamado adolescentes, púberes o jóvenes que ocupan un gran porcentaje de las consultas en psicología. Justamente porque el adolescente está metido dentro de una etapa evolutiva en el cual realmente es un poco de turbulencia que se produce debido a que por un lado se produce un desenamoramiento de sus padres y un acercamiento con sus pares, y muchas veces eso produce algunas dificultades. Por eso que muchas de las preguntas que nosotros recibimos tienen que ver con el tema de que tratemos las crisis adolescentes. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar un poquito de adolescencia, vamos a hablar un poquito de las crisis adolescentes y vamos a hablar de todo lo que ello implica. Así que no se lo pierdan, en un instante más, adolescencia. Que se está enganchando a nuestros programas desde ahora y nos vio la introducción, les cuento que vamos a hablar de adolescencia. Vamos a hablar un poquitito para poder entender un poquito las crisis que hace el adolescente, cómo acompañarle en este proceso de la vida tan interesante, tan importante, tan valorado últimamente. Y para eso tenemos como invitado hoy al licenciado José Godoy, que es psicólogo clínico, a quien doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado de tenerte con nosotros y de poder ir conversando un poquito de todo lo que implica el ser adolescente, la paradoja de la adolescencia. Y entonces ya de entrada, antes de hacerte la primera pregunta, hoy vamos a tirar un material grabado que tenemos que nos habla justamente del tema este que va a ser el desencadenante de nuestro programa, que es la paradoja del adolescente. Paradoja de la adolescencia. El adolescente vive en medio de una contradicción que caracteriza esta fase de la vida. Por un lado, ansía crecer y afirmarse, y por el otro, siente a veces nostalgia por la infancia y le da miedo enfrentarse al mundo exterior. Todos estos contrasentidos son a menudo una fuente de tensión interna que le lleva a cerrarse o a reaccionar de forma agresiva para descargar tensiones. Bueno, bastante interesante lo que nos decía el material. Y la primera pregunta, José, que te hago, ¿cuándo empieza la adolescencia? Si podemos definir un poquito algunos criterios de tiempo. Bueno, la adolescencia se inicia con la pubertad, y el inicio de la pubertad depende en las niñas y en los niños. En las niñas suele darse en una etapa un poco más temprana que los niños, estamos hablando de los 10, 11 años, y esa sería la etapa de inicio con la maduración de los órganos sexuales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Claro. ¿Y más o menos cuándo finalizaría la adolescencia? ¿Cuándo podríamos decir que una persona entra a la adultez? Hay un poco de debate en eso, pero el punto más acordado entre los psicólogos sería hasta los 19 años aproximadamente.
Bueno, ¿y cuáles son las características de un adolescente hoy día? Hoy día, porque yo creo que ha ido cambiando también un poquitito eso. Totalmente, no es igual ser un adolescente en la actualidad que ser un adolescente hace 10 o 20 años. Los tiempos cambian y por ende es una situación nueva ser adolescente hoy en día. Vamos a contextualizar un poquito el proceso, ¿no? La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la etapa adulta. Y como toda etapa de transición, puede ser una etapa desafiante para las personas que atraviesan ese momento. Con esto queremos decir que no todos los adolescentes desarrollan conflictos. Muchos adolescentes pueden pasar esta etapa de transición de una manera estable, apropiada, de acuerdo a los parámetros sociales, pero también es una etapa en las cuales pueden surgir muchos problemas de diferentes índoles, problemas conductuales, psicológicos. O sea que no necesariamente un adolescente puede presentar crisis en la adolescencia. Así es. ¿Verdad? Puede ser una etapa, digamos, tranquila de la vida sin mayor sobresalto. Así es. Y también esto depende mucho de las culturas. No es lo mismo ser un adolescente en nuestro medio que ser un adolescente en África, por ejemplo. ¿Y de qué depende que un adolescente presente conflicto o no? ¿O de cuáles son los factores? Definitivamente uno puede dividir eso en dos factores. Podemos ver factores externos y también podemos ver los factores internos. Los factores externos serían todos los estímulos que rodean al adolescente y que podrían de alguna manera desencadenar respuestas emocionales no muy apropiadas. Nómbrame, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, poder darte un ejemplo, ¿verdad? En esta etapa es muy común el consumo, ¿no? Comenzar a experimentar el consumo de alcohol. También es la etapa donde se produce el inicio para el tabaquismo, ¿no? El hábito de fumar. De hecho, que en los estudios científicos indican que la mayoría de los adolescentes que empiezan a fumar en esta etapa tienen mucha dificultad para luego dejar el hábito en la etapa más adulta. Sí. ¿Y los factores externos? ¿Esos son los internos? ¿Los externos? Hay una gran variedad de factores externos, pero vivimos en una sociedad que impone ciertos parámetros, una sociedad en la cual nos venden la idea del confort, la comodidad, y todo lo que nos adecua a ese parámetro puede ocasionar conflictos en el adolescente. Sí, tocaste un tema que creo que es importantísimo, que es la presión social que hoy recibe un joven, ¿verdad? Desde el punto de vista de la información, de acceso a internet, lo que te venden por televisión, un poco toda la moda. Y el joven que todavía no formó su personalidad y está todavía en proceso, es fácilmente susceptible de querer ser un comprador compulsivo o de querer tener determinados artefactos, determinadas cosas. Teléfonos celulares, por ejemplo, son cosas que están sumamente de moda, ¿verdad? Y presiona muchas veces a los padres en el sentido de que yo tengo que tener, a mí me tienes que comprar, todo el mundo tiene. Muchas veces los padres entramos en esa vorágine de compra, de querer darle a él, ¿verdad? Y realmente creo que estamos haciendo un daño, ¿verdad? Porque estamos habituándole mal. Y uno de los problemas, yo creo que viene desarrollando el joven hoy día, es la falta de hábito bueno, ¿verdad? De hábito de estudio, de hábito de disciplina, de hábito de organizativo, ¿verdad? Y cambiamos eso por hábitos malos, digamos. No sé si esa es tu opinión. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de la tecnología, no solamente se crean este conflicto por el tema de tener los últimos modelos de celulares o en cualquier dispositivo electrónico, también estos celulares invaden nuestras vidas. Los celulares disminuyen nuestra concentración, el hecho constante de estar alerta a mensajes, emails, las últimas notificaciones en las redes sociales, que repercute negativamente en el rendimiento escolar de los chicos. Es muy común, como yo también fui educador en escuelas, es muy común el hecho de no poder desarrollar una clase porque los alumnos no prestan atención porque están involucrados con sus teléfonos celulares. Entonces es algo muy distractivo. Y con respecto a los hábitos, es muy importante enfatizar que nosotros los seres humanos somos personas de hábitos. Y
los hábitos pueden repercutir positivamente en nuestras vidas, así como negativamente. Entonces, es una etapa en la cual se pueden formar esos hábitos saludables que potencien su vida luego en la adultez, así como se pueden potenciar hábitos perjudiciales para adolescentes. También, realmente en esta época suele corresponderse la llegada de la adolescencia con la bajada de notas. Muchos jóvenes manifiestan esta característica, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero hay muchos que como que bajan la nota, sobre todo el paso, te diría, entre séptimo y noveno grado, séptimo, octavo, noveno, hay como un descenso generalizado de las notas y a veces se ve con bastante asiduidad bajo interés en el estudio, o sea, poco interés, mínimo esfuerzo. ¿Eso tiene que ver con la adolescencia misma o por qué aparece, José? Sería bueno contextualizar el tema que acabas de mencionar. Estamos también hablando de una transición en las funciones cognitivas de nuestro cerebro. Estamos pasando, Piaget hablaba... Las funciones cognitivas, explicando un poquito para la gente que no sabe qué quiere decir. Piaget hablaba de diferentes fases en la evolución cognitiva de un ser humano. Y la adolescencia correspondería a la fase de operaciones concretas. El niño comprende lo que ve, lo que hace. Con la adolescencia se produce la transición de esa fase la fase de operaciones concretas a la fase de operaciones formales, que incluyen la fase de razonamiento lógico, abstracto, hipotético. Entonces estamos en una transición. Obviamente esa transición de lo concreto al abstracto a algunos adolescentes les puede afectar. Teniendo en cuenta ese contexto, también pueden haber otros factores externos que pueden posibilitar el bajo rendimiento escolar en los adolescentes. Entonces es importante investigar un poquito qué pasa adentro, así como también qué pasa afuera. O sea que el cambio de esquema, digamos, de mental, por decirlo de alguna forma, es un factor predisponente. Podría ser. ¿Verdad? Podría ser. Pero también hay como otras, tal vez, otras causas, podríamos decir, ¿verdad? Yo me refiero un poquitito también a lo externo, ¿verdad? A las invitaciones, a las salidas, a esa independencia que cobra de repente el adolescente, que tiene más permisos, que puede salir, que va a la fiesta, que va a los 15, que tiene su grupo social, en el cual muchas veces básicamente se le dice, bueno, mira, da mucho más gusto esto que estar estudiando o estar dedicándole el tiempo al estudio, entonces no dimensiona a veces la real importancia de estudiar, de tener buenas notas, de que se está formando un futuro. No sé si es así, Totalmente. Me está siguiendo. Así es. ¿Verdad? Entonces, claro, del adolescente entonces obviamente se siente como más estimulado para el tema de la salida o el tema de los juegos, cobra vida, todos estos juegos pasajeros de Play, de teléfono, de WhatsApp, de ese tipo de situaciones, y eso hace que el chico no estudie. Totalmente. En ese sentido es bueno también recalcar que estamos en una etapa de la adolescencia, en un momento actual en las cuales los adolescentes tienen distracciones que ningún otro adolescente en la historia de la humanidad ha tenido, con todas las diferentes opciones de entretenimiento, de poder hacer múltiples actividades. Entonces, se pueden ver este tipo de situaciones. ¿Hay adultos que siguen siendo adolescentes, José? ¿Perdón? ¿Hay adultos que siguen siendo adolescentes? Es una pregunta que requiere análisis, pero obviamente para definir a un adolescente se tienen en cuenta ciertas características, ¿no? De comportamiento, etapa de transición, etc. Evolutivamente no por la edad. Al pasar cierta edad ya dejan de ser adolescentes, pero pueden mantener esas características psicológicas o conductuales típicas de un adolescente. Sí. Sí, no, yo te preguntaba respecto a eso, ¿verdad? Básicamente de que hay gente adulta que sigue siendo irresponsable, busca la inmediatez, se deja guiar por los estímulos tal vez menos intrascendentes. Después del corte vamos a responder esa pregunta. Les pido a ustedes que se queden porque está interesantísimo el programa y vamos a seguir hablando de la adolescencia y vamos también a hablar un poquitito del tema del punto de vista de la escuela. Después del corte. Antes del corte me quedé en la mitad de una pregunta. Yo le preguntaba a José Godoy, que es psicólogo que nos acompaña el día de hoy, si hay adultos que siguen siendo adolescentes en su conducta, ¿verdad? Gente de repente con 40, con 45 años que se comportan como adolescentes.
Y bueno, ahora quiero tu respuesta, a ver si hay. Por supuesto que sí. Se pueden ver rasgos de la conducta típica de un adolescente en un adulto. Es posible. Bueno, y continuando, José, vamos a ver ahora unos materiales grabados que tenemos que nos van a explicar especialmente los cambios psicológicos que sucede con un joven o una joven en la adolescencia. Cambios psicológicos. Además de los cambios fisiológicos conocidos, se producen otros cambios psicológicos, crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse e independizarse, desarreglo emotivo, a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en las que parece carecer de sentimientos, imaginación desbordada, sueñan. Esto es un mecanismo de defensa ante un mundo para el que no están preparados. Narcisismo. Conceden una importancia extrema a su físico y a la apariencia. Crisis de originalidad individual y social. Bueno, aunque la verdad que todas son interesantes y todas se dan en mayor o menor medida, hay algunas que me parecen como más actuales, ¿verdad? No sé si querés hacer alguna opinión. ¿Cuáles? Y por ejemplo, me parece como más actual el tema del culto a la apariencia, por ejemplo, ¿verdad? Hoy por hoy el tema de los gimnasios, por ejemplo, que está sumamente de moda, especialmente para los varones. Me llama mucho la atención cuando antes, tal vez en mi época, yo soy un poquito más viejito, no había tanto así, ¿verdad? O sea, uno practicaba más deporte por el deporte y no tanto por el físico. Y creo que ahora se invirtió un poco el tema y ahora va mucho más por el físico que por la propia actividad deportiva, ¿verdad? Entonces uno va a los gimnasios y se encuentra con gente así súper grande que le dedica horas a la práctica de sobre todo pesas, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente cuando uno habla y empieza a conversar con adolescentes que están haciendo este tipo de ejercicios, el interés por el culto al cuerpo es muy importante. Bueno, en ese sentido ese es el reflejo de la sociedad en la cual estamos viviendo en la actualidad. En la sociedad moderna, nuestra sociedad, al menos aquí en Asunción, hay un gran culto a la apariencia física, al estatus, a la ropa. Entonces, nuestros adolescentes son producto de ese ambiente en el cual viven. ¿Y la característica de inmediatez cómo se da, José? ¿Cómo es cuando el chico quiere ahora? Eso es una característica muy particular del niño, que el adolescente quiere luego mantener, seguir con esa misma característica del niño, que los niños quieren todo inmediatamente. Estamos en una fase de transición, como dijimos al inicio, una fase de transición entre las emociones que cuando somos niños son más espontáneas y más reales, y estamos pasando a una etapa en la cual tenemos que ser más conscientes de nuestras emociones para poder controlar nuestras emociones. Entonces, estamos en ese tire y afloje en esta época. Lo ideal sería fortalecer la posibilidad de posponer las gratificaciones inmediatas, porque eso es una cualidad que el adulto debe de tener en la vida. Claro, y porque eso es lo que nos va a enseñar a poder esperar, ¿verdad? Porque en la adultez uno después no puede conseguir de manera inmediata todo lo que desea, ¿verdad? Así es. Y que tiene que proponer y tiene que ponerse metas, ponerse objetivos para ir alcanzando de a poco. El adolescente quiere ahora, ¿verdad? No quiere ahora, quiere ayer, vamos a decir, ¿verdad? Te voy a comprarles, ¿y cuándo? Y dentro de un mes. Y dice, no, yo no puedo esperar un mes. Tiene que ser hoy. Así es. Bueno, eso también es una... José, una de las cosas que nos preguntan y que se produce en la adolescencia muchas veces son los problemas de conducta. Los problemas de conducta suelen aparecer básicamente en el ámbito escolar, y ahí es donde muchas veces nos llaman de los colegios, los psicólogos. Te digo también, básicamente en estas edades, entre séptimo, octavo, noveno, primero a la media, nos llaman porque los chicos producen conductas disruptivas, encaminadas algunas a llamar la atención, y otros que son propiamente conductas desadaptativas, de portarse mal, de pegar, de agredir, de oposicionismo muchas veces. ¿Por qué se produce estas conductas? Una pregunta muy interesante. Volvamos al contexto escolar. En el contexto escolar
estamos hablando de la pertenencia a grupos. Obviamente podemos pertenecer a un grupo donde sus miembros fomenten unas conductas socialmente aceptadas y deseadas. También podemos pertenecer a grupos en los cuales se estimula aquellas conductas desadaptativas que habías mencionado. Entonces, como una estrategia podría ser una estrategia de congeniar con los demás miembros, realizar este tipo de conductas. Para caer bien sería. Es una posibilidad. ¿Y cuáles serían otras alternativas? Es una etapa de cambios y no estamos seguros de las acciones que tenemos que realizar. Entonces, a veces los adolescentes simplemente realizan actividades, como dijiste, para llamar la atención. Es simplemente para, hola, mírenme. Sí. Y también se produce, José, no solamente problemas de conducta, a veces hay problemas académicos serios, pero desde el punto de vista que el adolescente no quiere estudiar. O sea, no porque tenga algún trastorno cognitivo ni de otra índole, simplemente porque no quiere estudiar, no se quiere organizar, no presenta tarea, o sea, el típico suceso escolar. ¿Por qué ese tipo de situación en la adolescencia específicamente? Es una pregunta bastante interesante. Lo primero que uno debería analizar serían el contexto de esa situación, no simplemente atribuir a lo que pasa en el interior del adolescente, sino también puede ser por situaciones externas. Pueden ser, por ejemplo, es muy común hoy en día que los adolescentes cada vez duermen menos. Estamos hablando de una actividad que realizamos 1/3 de nuestras vidas, que es dormir. Una actividad súper importante que nos ayuda a regenerarnos cada día. Y con todas las distracciones que tenemos hoy en día, cada vez los adolescentes duermen menos. Es común escuchar adolescentes que están en las redes sociales hasta la 1, a las 2 de la madrugada, duermen 3, 4 horas, van al colegio y el alumno con pocas horas de sueño no rinde académicamente. Podría ser uno de los factores, claro, que pueda responder a esa pregunta. Otra pregunta que me parece interesante es, vos sabés que cuando se tienen que elegir las áreas de énfasis ya para el futuro profesional, 9º grado, muchos chicos no saben todavía hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Entonces te dicen, tenés la posibilidad de ciencias sociales, ciencias básicas, la parte tal vez científica, ¿verdad? Y hay niños que no están todavía seguros y algunos no tienen ni idea de hacia dónde dirigirse. ¿Te parece que esto es normal que sea así en la adolescencia? Yo creo que puede ser normal para algunos adolescentes. Algunos adolescentes desde pequeños ya tienen bien definido, o desde la niñez ya tienen bien definido el plan de carrera que quieren seguir. Pero en ese sentido hay muchas opciones hoy en día. Se puede consultar con un psicólogo vocacional, el cual puede guiar a los padres y al adolescente en ese proceso con herramientas científicamente comprobadas, que simplemente pueden ser un recurso más a la hora de tomar decisiones. Claro, yo te preguntaba esto debido a que básicamente yo veo como que hay un desfasaje en esta edad muy marcado entre tal vez un niño de 13 y un niño de 14, ¿verdad? O de 12 y de 13. Es decir, que en pocas edades, en poco tiempo de edad, a veces hay una marcada diferencia madurativa. Entonces, me encuentro a veces con casos, chicos que de 12 años o 13 años que son muy infantiles todavía, y las mamás me cuentan, no, o sea, él prefiere jugar a veces con autitos, ¿verdad? Y chicos casi de la misma edad que están ya en otro ámbito, ¿verdad? Que ya están en la búsqueda de las relaciones con el sexo opuesto, otro tipo de diversión, y la edad a veces es casi similar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es debido eso? Tal vez son los patrones de cambio que vamos sufriendo como sociedad. Tal vez hace unos años atrás, jugar con autitos a una edad más elevada, a los 11, 12 o 13, no era una actividad muy rara. En cambio, en la actualidad, los adolescentes están viviendo etapas y pasan por las etapas de una forma más rápida. Entonces, tienen otros intereses. Entonces, tal vez esos adolescentes están chapados a la antigua y que van, lastimosamente, no sé si para bien o para mal, ese tipo de adolescentes ya están
quedando de lado. Claro, yo te preguntaba en el sentido de que a veces los padres somos los que queremos adelantar a nuestros hijos y hacerles o darles responsabilidades para las cuales no están todavía preparados. Y famoso el caso de que cuando los papás le queremos dar un auto a un chico menor de edad, a veces con 16, con 17 años, y después vienen los problemas que aparecen después, que no son responsabilidad del adolescente, que son de los padres. Por eso los padres deben ser muy responsables con las libertades que otorgan a sus hijos. El entregar un auto de forma fácil a un adolescente hace que el adolescente no valore el trabajo que sus padres hicieron para obtener o entregarle ese vehículo. Entonces, obviamente, al no tener esa conciencia de trabajo, de responsabilidad, eso puede originar unas consecuencias no agradables. Y su verdadera responsabilidad es estudiar. O sea, yo creo que eso es lo que tendríamos que transmitir nosotros siempre a nuestros hijos. Por supuesto. Su responsabilidad única y exclusiva en esta edad es estudiar. A mí me gusta definir mucho lo siguiente: el trabajo de los niños y de los adolescentes es estudiar. Ese es su trabajo en la vida. Debe ser así. Bueno, eso para que los papás que nos están viendo tomen nota y realmente dimensionen que la importancia del trabajo de los niños y de los adolescentes es el estudio. Vamos a un corte, después seguimos en el siguiente bloque con más preguntas para nuestro invitado de hoy. Bueno, siguiendo con nuestro tema de adolescencia, ahora quiero que veamos otro material grabado que tenemos que habla de la psicopatología del adolescente, la patología. Vamos a ver qué dice ese material. Psicopatología del adolescente. Son crisis complicadas como patología de las conductas centradas en el cuerpo, anorexia y bulimia, perturbaciones, alteraciones de las conductas alimentarias, obesidad, conductas fóbicas con respecto a una parte del cuerpo, inhibición intelectual, freno de las capacidades intelectuales, trastornos de ansiedad, fobias escolares o sociales, ataques de pánico, depresión, llanto frecuente, apatía ante todo, trastorno del sueño y del apetito, baja autoestima, dificultad para mantener relaciones sociales. Bueno, yo hago la salvedad de que todas estas problemáticas que acá sacaron en el material no necesariamente tienen que aparecer en la adolescencia, que son posibilidades que pueden aparecer algunas, pueden no aparecer otras o pueden no aparecer ninguna también, ¿verdad? Pero son posibilidades y que se dan con cierta frecuencia. Una de las que, por ejemplo, no hablamos tanto en el programa de hoy, pero que aparece también con frecuencia, es el tema de la obesidad, por ejemplo, de la anorexia, que también hoy por hoy se da con bastante frecuencia, ¿verdad? Ese culto al cuerpo que hablábamos un poquito antes hace también que la gente, sobre todo las chicas, quieran mantener una silueta, entonces regulen el tema de la ingesta de comida y a veces lleguen a una patología que es la anorexia o la bulimia. Bueno, y ahora tenemos, José, unas preguntitas que nos hace la gente que nos escribe desde algunas del interior, otras de Asunción. Y en el primer caso, una persona que nos escribe desde Ciudad del Este, se llama David, que nos dice lo siguiente: mi hijo es adolescente y tiene un comportamiento muy agresivo. ¿Cómo comunicarme con él sin provocar una discusión fuerte u otras consecuencias? ¿Qué le podemos decir a David? Bueno, le podemos decir a David que es importante buscar el lugar y el momento adecuado para poder abordar esa situación con su hijo. Y acá me gustaría lanzar algunas ideas nuevas. En ese sentido, siempre se dice el diálogo, pero ¿qué es el diálogo? Entonces deberíamos ser más concretos. Una alternativa, por ejemplo, podría ser, en vez de sentarse a dialogar en una mesa, poder salir a caminar juntos, una actividad que puede ser muy placentera, pero a la vez puede estimular la conversación fluida entre los padres. O este diálogo se puede dar en la realización conjunta de diferentes tareas, andar en bicicleta, pasear en el auto. Entonces, buscar espacios en donde el diálogo pueda ser de una manera fluida para poder conocer un poquito la realidad de por qué la agresión, ¿no? Es importante investigar como padres la razón. Claro, porque esa conversación que dictatorial, te voy a decir, o así autoritaria, sentate acá y hablar contigo,
nadie quiere, ¿verdad? O sea, el adolescente te cierra la puerta de entrada porque se siente presionado, investigado, ¿verdad? Entonces, habría que buscar otro esquema de comunicación donde sea realmente un acercamiento, ¿verdad? Donde los padres puedan llegar y tener esa puerta de entrada, donde haya cierto lado lúdico también, ¿verdad? O sea, una caminata, un partido, vamos a tomar un helado, vamos a hacer alguna otra cosa que posibilite que podamos conversar. Conversamos en el auto mientras nos vamos, conversamos de un tema profundo y después un tema más superficial, no toda la carne en el asador, digamos, Totalmente. me parece importante. O sea que yo creo que la respuesta para David es importante, de que él fomente esa comunicación familiar con su hijo y busque espacios que sean propicios para esa comunicación. Espacios donde haya momentos de tensión y también momentos de relajación. Así que ahí está respondida la pregunta para David. Ahora nos envía desde acá, desde Asunción, nos envía Marta la pregunta que dice lo siguiente. A mi hijo le falta 1 año para terminar el colegio y quiere dejarlo. Falta clases y su rendimiento bajó mucho. ¿Cómo lograr que se interese y que continúe sus estudios? Antes de darle una respuesta a cómo lograr que se interese, me gustaría sugerirle a esta madre que investigue un poquito las causas de esta situación. Investigue un poquito los hábitos de su hijo. Tal vez en esos hábitos externos que ella puede observar, puede encontrar la causa. Pocas horas de sueño, influencia de amigos. Si no llega a notar algo, entonces a través del diálogo investigar un poquito qué pasa de manera interna con su hijo de esta. Porque no es normal que un adolescente quiera dejar el colegio, ¿verdad? Hay casos de adolescentes en los cuales, por experiencia lo digo, no dan la importancia a la educación. Creen que pueden vivir una vida llena de lujos sin la educación, porque también de hecho hay modelos en nuestra sociedad de personas que sin mucha educación llegan a tener éxito. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno se deja influenciar. Bueno, ¿y en qué casos deberíamos los padres tener un poquitito de atención y buscar ayuda profesional? ¿En qué casos? Cuando notamos un cambio drástico en la conducta de nuestros hijos, obviamente porque eso lo podemos observar, eso sería una primera señal. También las informaciones que recibimos a través de profesores o el entorno del adolescente en el cual indiquen una cierta problemática que requiera un tratamiento. Entonces, nosotros como padres debemos estar muy atentos en esta etapa de la vida de nuestros hijos. ¿Y un tratamiento implica, José, consulta para nuestro hijo o implica consulta para nuestra familia? Pueden ser ambos, hijo, conjunto, todo depende de la problemática y el abordaje del profesional de psicología. No, te pregunto en el sentido de que muchas veces tal vez el paciente identificado es el adolescente, pero el conflicto familiar subyace a través de la familia, a través de la falta de comunicación o de una comunicación patológica o otra serie de problemáticas donde tal vez no es solamente el chico el que tiene que acudir a consulta, sino que el gran beneficiado va a ser si es que la familia acude un poquitito a, no te diría a consulta, pero sí a escuchar sugerencias de algún profesional sobre qué podríamos hacer. Claro, y en ese sentido tenemos bien establecidas las terapias de familia que se pueden utilizar en ese tipo de situaciones. ¿En qué consistiría una terapia de familia? Involucrar a los padres en el proceso terapéutico del niño. Hay casos que ameritan. Y cuando es un adolescente, el adolescente se muestra propicio a que nos sentemos todos y dialoguemos. Uno debería ser muy cuidadoso de la forma como plantea esto. Si uno lo plantea, como lo dijiste hace rato, de una forma autoritaria, entonces tal vez tengamos menos posibilidades de éxito de lograr un resultado con ese tipo de procesos. Pero si se plantea desde un ámbito positivo, en un marco que le brinda al adolescente cierta seguridad, por supuesto que puede ser posible. Bueno, otro tema también que nos preguntan y te quiero consultar es respecto al tema de la elección vocacional ya en último año de colegio. Así como hay chicos que tienen bien clara y bien definida qué carrera van a estudiar o qué van a hacer, hay muchos otros que realmente no la tienen
y que tienen dudas o inclusive en algunos casos no saben qué hacer, ¿verdad? Yo sé que los test vocacionales ayudan, pero no son la solución, ¿verdad? Te pueden dar una idea, ciertos parámetros, ¿verdad? ¿Cómo podrían los padres hacer para que su hijo pueda llegar a una decisión acertada? Yo creo que se podría y sin influenciar también en demasía, ¿verdad? Porque hay muchos papás que dicen, no, tenés que estudiar tal carrera porque yo te digo, ¿verdad? ¿Cómo podrían hacer los padres ese tipo de cosas? Yo creo que en ese sentido la información es una herramienta muy importante. Facilitarle a nuestro hijo la información de diferentes opciones de carrera que puede tomar, incluso en ir un paso más adelante, tratar de concertar citas con profesionales de diferentes áreas para que él pueda conocer el trabajo de primera fuente, de qué se trata. Entonces, cuanta más información creo en ese sentido, el adolescente va a poder tomar una decisión bien comprobada. ¿Y no influir en su decisión? Hay que respetar la libertad de elección de los adolescentes. Por supuesto, como padres siempre se puede haber cierto tipo de influencias y no siempre hablamos de influencias bien explícitas, también podemos hablar de influencias que orienten de forma encubierta hacia tal camino. Respetar la libertad que tiene él de poder decidir qué le gustaría realizar en su vida profesional. Bueno, nos queda un minutito de tiempo y me gustaría que hicieras un poco algún comentario general para los padres que nos vieron, que tienen hijos adolescentes, que están preocupados tal vez por sus trastornos de conducta o académicos. ¿Qué les podríamos decir en un minutito que nos queda? Sí, básicamente me gustaría decirles que es una etapa importante para la formación de hábitos. Entonces, estimulemos aquellos hábitos que van a tener un impacto positivo en su vida de adulto. Podemos estimular el deporte, que a través del deporte podemos aprender muchísimos valores, autodisciplina, respeto, trabajo en equipo. Y hay adolescentes que no se interesan mucho por los deportes, podemos estimularlos intelectualmente, podemos estimularlos a través de enseñanza de lenguas, aprendizaje de lenguas, cursos, arte, informática. Hay diferentes opciones. Entonces, yo creo que un hecho muy importante es ayudarle a que ellos puedan enfocarse en algo que pueda ayudarles a formar un hábito positivo en su vida posterior. Bueno, o sea que los papás siempre atentos a tratar de estimular el desarrollo madurativo del adolescente y que él realmente vea y sepa y encuentre de que esta es una etapa de transición y que lo importante es pasar la etapa sin entrar en las patologías y después llegar a una vida adulta sana y saludable. Así que con ese mensaje les quiero dejar. Vamos a ir al corte, después del corte tenemos como siempre el resumen del programa de hoy, así que no se alejen mucho de ahí del televisor. Bueno, y haciendo un resumen del programa, les quiero recordar algunas cosas que me parecen importantes. Una de ellas es que la adolescencia es una etapa de transición, una etapa en la cual hay que pasar, que es normal, donde pueden surgir algunos problemas, como también pueden surgir problemas en otra etapa de la vida, pero no necesariamente tienen que aparecer inconvenientes. Y es una etapa en la cual, por las características que tiene el adolescente, por las características que presenta el joven, es muy importante, sumamente importante que los padres acompañen. Acompañen con su presencia, acompañen con el diálogo, acompañen con una comunicación adecuada. Una comunicación que no tiene que ser dictatorial ni autoritaria, tiene que ser una comunicación fluida, que se tiene que ir dando ya en las etapas anteriores a la adolescencia. Es muy difícil hablar con mi hijo adolescente si yo nunca ejercité la comunicación en su infancia. Es muy difícil que él me escuche, que él quiera hablar conmigo, que él confíe en mí, si yo en las etapas previas, cuando él tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 en adelante, no fui ejercitando esta comunicación. La comunicación es igual que un ejercicio. Hay que hacerlo de manera continua, hay que hacerlo de manera consistente, estructurada y programada. Por eso es que la importancia que cobra los padres a esta etapa de la vida es muy importante. O sea que fortalecer la comunicación, un aspecto importantísimo. Estar atentos a los cambios que mi hijo presente. Eso quiere decir
cambios en su conducta, cambios en sus notas, cambios en sus amigos, cambios en sus relaciones, son factores a tener en cuenta y obviamente ante cualquier problemática buscar la ayuda profesional. Nunca es tarde, pero es mejor empezar pronto, es decir, notamos alguna problemática, entonces recurrimos, nos asesoramos con nuestro pediatra, con nuestro psicólogo de confianza o con cualquier profesional de la salud que sea suficientemente confiable para nosotros. Otro tema importante también es que los padres estemos siempre ahí, ¿verdad? A veces no hace falta ni siquiera la comunicación oral, pero que nuestros chicos sepan que nosotros estamos ahí en los momentos justos, en los momentos precisos y que nuestra presencia no se cambia por nada. Nuestra presencia es absolutamente fundamental, ya sea papá, mamá, abuelos, tíos o cualquier persona que entre dentro de ese contexto familiar. A ustedes, como siempre les digo, que nos pueden seguir escribiendo a través de las páginas del Facebook y a través de nuestro correo electrónico, porque todos los mensajes que recibimos aquí en Padres al Día los transformamos directamente en programas. Así que todas las sugerencias serán bienvenidas y serán puestas al aire en los futuros programas de Padres al Día. Con eso me quiero despedir. Como siempre les deseo una excelente semana y nos vemos como siempre aquí en un nuevo programa la semana que viene. La revista El Doctor en Casa presentó Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.